Entre la semana 69 y la semana 70 que tenemos allá en Daniel capítulo 9-24, surgió el misterio de la iglesia, tal y como lo vemos precisamente en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, que dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y luego en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, leemos así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Luego, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, leemos así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, aquí vemos claramente que este misterio de la iglesia estaba oculto en los siglos pasados, en las edades pasadas, pero que ha sido revelado. Y esto se reveló a partir de que se le quitó la vida al Mesías. Después de la semana 62, incluyendo las primeras 7, que serían las 69, este misterio fue revelado. Era algo impensable en las edades pasadas imaginarse lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Es algo tan sencillo para nosotros, sí, pero porque ya se nos ha revelado. Es exactamente con las parábolas, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué entendemos nosotros las parábolas? Porque Jesucristo se las explicaba aparte a sus discípulos, pero aquellos que las escuchaban de manera general no las entendían. Se quedaban ahora sí que en ayunas, se quedaban en las moras, por decir algo. No entendían. ¿Por qué? Porque las parábolas surgieron con el propósito de ocultar el mensaje de Dios a los judíos que habían rechazado ese mensaje. Ellos se habían rebelado abiertamente en contra de Cristo, habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces Dios les oculta el mensaje a aquellos que lo rechazan, pero se los revela a aquellos que lo desean. Por eso nosotros entendemos las parábolas, porque Cristo se las explicó aparte a sus discípulos y nosotros las entendemos, ¿sí? Pero porque Él las explicó. Si Cristo no hubiera explicado sus parábolas, ni nosotros las entenderíamos hasta el día de hoy. Entonces, así es. Nosotros entendemos las cosas cuando nos son reveladas. Un misterio en la Biblia es aquello que permanece oculto hasta que Dios lo revela. Y en este caso, el misterio de la iglesia estaba oculto en los siglos pasados. Los profetas no entendían absolutamente nada y por eso el Espíritu Santo les reveló que no era para ellos las cosas que administraban, sino para nosotros. Eso es maravilloso. Así es que esto lo hago ver porque muchos dicen que Israel ya no es nación para con Dios, que Dios se ha olvidado de ese pueblo. Llegan a la idea descabellada de afirmar que la iglesia reemplazó a Israel, pero nada más lejos de la verdad. La profecía es clara cuando se dirige el ángel a Daniel y le dice de esta manera. Te lo voy a repetir una vez más. Daniel 9:24 dice de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Allí no hay duda, no hay manera de equivocarse. Tu pueblo y tu santa ciudad es el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel, los judíos y Jerusalén respectivamente.
70 semanas de años, como ya lo vimos, están determinadas sobre este pueblo para que Dios cumpla su plan y traiga el reino de Dios sobre la tierra. Pues bien, estas 70 semanas empezaron a correr con el decreto del rey persa Artajerjes que tenemos allá en Nehemías capítulo 2, donde da la orden para restaurar a Jerusalén y envía a Nehemías para que cumpla este decreto de Dios, como lo tenemos claramente allí en el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, después en el versículo 27 añade que habrá otra semana para completar esas 70 profetizadas sobre Israel. Que no se nos olvide eso, es sobre Israel que están profetizadas estas semanas. Por supuesto que el mundo entero está involucrado aquí porque Israel está en el mundo, pero es a Israel a quien se le profetiza que estas semanas se cumplirán sobre ellos. Y eso ya lo hemos visto y lo veremos a detalle a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que 69 semanas se han cumplido hasta el Mesías. Cuando Cristo entró a Jerusalén montado en un burrito, se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, quien dijo que el rey de Israel venía a él manso y humilde y montado sobre un burrito, sobre un hijo animal de carga. Entonces, esa es una profecía cumplida. Cristo entró allí, ahí se cumplió la semana 69. Pero dice claramente allí en el versículo 26 de Daniel que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Es decir, cuando esto suceda, entonces se habrán cumplido esas 62 semanas. Claramente lo dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso es historia, nadie lo puede negar. Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito, como te digo, y días después estaba crucificado. Allí se cumplieron 69 semanas, pero falta una. Entonces es imposible siquiera pensar que Dios haya dejado a medio camino a su pueblo Israel. Por supuesto que no. Eso no lo hace tampoco con nosotros. Por ejemplo, leemos allá en Filipenses, por ejemplo, 1:6, que dice Cristo hablando de nosotros como sus hijos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos dejará a medio camino. Él empezó en nosotros esa buena obra y la llevará hasta el final, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues bien, eso mismo hará con su pueblo Israel. Determinó 70 semanas y 70 semanas se cumplirán. Y ese pueblo finalmente será establecido en el reino prometido que Dios le ha hecho a él en especial como nación. Porque muchos teólogos son los que afirman que Israel ha dejado de ser nación para Dios y que Dios se ha olvidado de él. Llegan a creer una barbaridad, que la iglesia reemplazó a Israel. Y eso es una locura. No, porque Dios sigue tratando con Israel y lo hará hasta el final del tiempo. Mira cómo dice Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y luego el verso 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Eso es un hecho. Algunos dicen que ya Dios se olvidó de Israel. Bueno, la Biblia dice que no. Tú decides a quién creer. No ha desechado Dios a su pueblo Israel. Entonces, Dios sí le ha puesto una pausa a ese cronómetro profético en cuanto a Israel. Esa pausa se le puso, claramente lo vemos en la Biblia, cuando se le fue quitada la vida al Mesías. ¿Por qué lo sabemos? Pues sencillo, porque la semana 70 no se ha cumplido. No ha sucedido absolutamente en ninguna parte de la historia lo que allí dice que va a suceder.
como lo vamos a ver más a detalle cuando estemos ya en el estudio en sí del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18. No ha sucedido nada de lo que dice que va a suceder en esa semana 70. Por eso sabemos que se ha pospuesto ese plan, pero no ha cambiado. Por supuesto que no. Dios tiene el firme propósito de cumplir las promesas a su pueblo Israel. Si tú quieres saber cuál es la mentalidad de Dios para con Israel en su plan, pues vamos a ver simplemente una de las muchas citas que tenemos en la palabra de Dios para confirmar esta verdad. Dice así, Jeremías 31, 35 hasta el final. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate cómo aumenta ese propósito de Dios. Dice así el versículo 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Esa primera parte ha sido ya cumplida. La construcción de Israel se hizo exactamente bajo estas medidas que tenemos aquí en Jeremías. Pero todavía no es el final. Israel no ha poseído la tierra desde un principio, la que Dios le prometió que sería de él, de ellos como nación. Pero ¿se las cumplirá? Por supuesto que sí. Eso es tan cierto que dice Dios que es más fácil que el universo desaparezca a que Israel deje de ser nación delante de él. Entonces, ¿de dónde sacan muchos teólogos que Israel ha dejado de ser nación para Dios? ¿Que él se ha olvidado de este pueblo? ¿De dónde sacan eso? De sus puras cabecitas. La palabra de Dios es clara. Israel permanecerá hasta el fin. De hecho, el último intento antes de que Jesucristo regrese a la tierra será destruir a las naciones. Lo vemos claramente profetizado allí en Zacarías 12 y Joel 3, que todas las naciones se van a reunir, se van a congregar en el valle de Armagedón para destruir a Israel. Pues bien, ese último intento fallará de una manera terrible, porque va a ser la liberación más grande que Dios hará de su pueblo. Jesucristo descenderá del cielo, aplastará a todas las naciones que sean propuesto destruir a Israel y establecerá su reino con ese remanente que será salvo, porque Israel se volverá a su Dios. Allí lo vemos claramente en Zacarías capítulo 12, que habrá gran llanto por parte de este pueblo, como si se hubiera muerto su hijo unigénito o su primogénito. Así, con ese sentimiento, se volverá Israel al final del tiempo, en plena guerra de Armagedón, a su Dios, el Dios de Israel. Así se identifica una y otra vez, innumerables ocasiones que el Dios mismo todopoderoso dice, el Dios de Israel. Entonces, Dios no va a dejar a medio camino a su pueblo. Por supuesto que no. Eso se cumplirá en la semana 70. Si bien ahorita está en pausa ese cronómetro profético. ¿Por qué? Porque Dios ha manifestado el misterio que estaba oculto en los siglos pasados, en las edades pasadas. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Que para nosotros ahora es una gran bendición conocer ese misterio, porque ya se nos ha sido revelado. Pero antes no estaba y Dios lo ha manifestado. Entre la semana 69 y la semana 70, ese misterio ha sido revelado y ese misterio seguirá funcionando hasta que la iglesia sea arrebatada. Una vez que esto suceda, entonces, como dice Romanos capítulo 11,
25, 26 y 29, que cuando la plenitud de los gentiles se haya cumplido, entonces todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No hay manera de que eso deje de suceder. Dios volverá a tratar con su pueblo Israel. Definitivamente eso es la verdad que encontramos una y otra vez en la palabra de Dios. Él cumplirá sus promesas a este pueblo. Él no se ha olvidado de su pueblo Israel, como le dice Romanos 11, 1 y 2. No, Él volverá a tratar con ellos. Ese será el tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de ira para este pueblo, es decir, los judíos, que estarán siendo tratados de una manera especial para que se vuelvan a Dios, y finalmente lo harán. Claro que sí, eso lo seguiremos viendo a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18. Hasta la próxima, si Dios quiere, mi hermano. Que Dios te bendiga. Amén.